Definir el diseño es al día de hoy una tarea desalentadora. Atañe a una profesión compleja que interviene en multitud de aspectos de nuestro día a día, y a pesar de que su presencia se hace evidente en prácticamente todos los ámbitos de nuestra sociedad, no existe un verdadero consenso sobre lo que es ni sobre dónde están sus fronteras. Partimos de un término que ya de por sí es ambiguo, tal y como nos recuerda por ejemplo John Walker. El término diseño acoge más de un significado y así puede referirse tanto a un proceso, la práctica del diseño, o al resultado del mismo proceso, un diseño o un boceto. También puede referirse a un producto fabricado, producto de diseño, o a la apariencia o patrón general de un producto, el diseño de un vestido. Otro factor que dificulta su definición es que, tal y como nos indica Penny Spark, el diseño cambia constantemente porque sus prácticas y significados vienen condicionadas por dinámicas inestables como la tecnología, las políticas de consumo o las ideologías. Se trata más bien, dice, de un concepto en constante transformación que se refleja en una serie de prácticas y se ve influido por un contexto más amplio de ideologías y de discursos cambiantes que afectan a sus parámetros variables. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre, como ya saben, es Jesús Méndez y el día de hoy estaremos platicando sobre el diseño gráfico y su historia. Intentaremos delimitar en lo más posible el término. Obviamente, pues el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes profundizar mucho más en el tema presentado. Así que, sin más preámbulos, vamos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. Merece la pena arrojar algo de luz mediante una recapitulación de los vaivenes que ha sufrido el término a lo largo del tiempo. La palabra diseño tiene sus raíces en el verbo latino designare, derivado de signum y que significa en latín marcar con un signo o representar simbólicamente mediante signos. Un ejemplo de este uso se constata ya en el siglo I a.C., en la Eneida de Virgilio, diciendo: entre tanto, Eneas traza, entiéndase diseña del latín designat, la ciudad con su arado. Y es precisamente el término latino que en español derivó en designar, pasó al italiano como diseño y fue popularizándose durante el Renacimiento por Giorgio Vasari a través de su célebre obra Vida de los mejores pintores, escultores y arquitectos. En esta obra, un escaparate de artistas renacentistas, Vasari unifica la arquitectura, la pintura y la escultura bajo el epígrafe Las artes del diseño, dando al término un significado doble, aún vigente, que integra tanto la proyección de una idea como su producto. Al día de hoy, superado los intensos debates que tuvieron lugar en el siglo XX en torno a la alta y baja cultura, resulta irónico observar cómo, para el fundador de la historia del arte, el diseño es literalmente el padre de las artes. Vasari dice que realmente la escultura y la pintura son hermanas, nacidas de un padre, que es el diseño, en un solo parto y al mismo tiempo. La palabra diseño quedará así ligada a los procesos de ideación y planificación, así como al arte, tal y como ocurre en Francia, donde diseño derivará en dessin, haciendo referencia al dibujo. La acepción actual del término diseño, la que a día de hoy pues todos nos viene a la cabeza, es pues relativamente reciente. Está ligada con una voluntad por parte de ciertos diseñadores de principalmente profesionalizar su actividad y delimitarla con respecto al arte. Esta actividad consciente en imbuir a los productos e imágenes de rasgos estéticos y funcionales para atraer a los consumidores. Durante la Revolución Industrial respondía a nombres como arte industrial, artes decorativas o artes aplicadas. Fue a partir del siglo XX cuando personajes como Letavi, fundador de la Design and Industries Association, y diseñadores como Raymond Loewy, Norman Bell, Dietz y Henri Dreyfus comenzaron a usar el término diseño para diferenciar su labor de los artistas. En 1922, si bien el término artes gráficas venía usándose desde la creación de la imprenta, William Addison Dwiggins acuña la combinación diseñador gráfico para dar nombre a su propia actividad, que incluía la ilustración, el diseño de libros, la composición tipográfica, entre muchas otras. Entre los profesionales que más se preocuparon de dotar el diseño de un estatus disciplinario estuvieron los seguidores del movimiento moderno. Su estilo se caracterizó por buscar la sencillez, la belleza de lo estructural, la funcionalidad.
y sus presupuestos gozaron de una aceptación tal en la esfera intelectual que, a mediados del siglo pasado, la palabra diseño podía entenderse como sinónimo de diseño moderno. Podríamos decir que prácticamente hasta los años 60, pocas personas sabían lo que era realmente diseño. Los pocos que se dedicaban a la profesión se llamaban grafistas, y hacer grafismo se entendía como una actividad equivalente a hacer arte. En la mayoría de los países, el diseño comenzó a labrarse cierta reputación gracias, en buena parte, a asociaciones de diseñadores industriales y grafistas, donde la influencia del diseño moderno era más que evidente. Fue durante la década de los años 80 y principios de los 90 cuando la palabra diseño se difundió entre el público no especializado, alcanzando altas cotas de popularidad. La del diseñador se convertía entonces en la profesión de moda y las escuelas se multiplicaban en la medida en que los objetos y los bares pasaban a ser de diseño. La rápida digitalización de la profesión también contribuyó a cierta parte a que el público comenzara a entenderlo como una profesión independiente y diferente al trabajo del artista. Al día de hoy, el diseño es ya una profesión asentada y si bien resulta difícil ponerle cuotas y etiquetas, en el ámbito académico es como una clasificación que facilita las especializaciones y que divide el diseño en gráfico, industrial, textil, de moda, de interiores, entre muchos otros. Hablemos un poco entonces de la historia del diseño. Nace a partir de la historia del arte y forma parte de una materia mucho más amplia como es la propia historia. Se trata de una disciplina joven que ha tenido una evolución lenta, sí. Sin embargo, en los últimos años ha comenzado a suscitar un mayor interés que viene acompañado por un incremento sustancial de publicaciones sobre el mismo tema. Como disciplina, la historia del diseño es un producto del siglo XX. En opinión de John Walker, una disciplina se crea en el momento en que un número suficiente de practicantes se vuelven conscientes de una actividad y comienzan a discutir problemas e intereses comunes. Si nos basamos en este supuesto, pues su nacimiento podría fecharse alrededor de 1977, momento en el que se establece en Inglaterra la primera asociación de historiadores del diseño, la Design History Society, con el fin de promover y dar soporte al estudio y la comprensión de la historia del diseño. Clive Dilnot señala dos antecedentes de la historia del diseño estrechamente vinculados con la historia del arte y la arquitectura. El primer antecedente sería la historia de las artes decorativas. Esta historia, si bien resulta ser un referente importante en cuanto a los datos concretos que ofrece sobre piezas, estilos, fechas, etc., carece, según el autor, de una conciencia crítica que le haga reflexionar sobre sus relaciones con la cultura del propio diseño. El segundo antecedente, Dilnot lo encuentra en una forma de historia destinada a reivindicar el diseño como disciplina y a elevar la condición social del diseñador. Nace estrechamente conectada con el movimiento moderno y tiene su principal antecedente en la obra Los pioneros del diseño moderno de Nikolaus Pevsner, publicada por primera vez allá por 1936. En este, Pevsner, a través de una serie de artistas y arquitectos, aislaba una línea de pensamiento relacionada con una concepción moral e intelectual de la estética, que, en su propia opinión, había desencadenado el nacimiento de la arquitectura y el diseño modernos. Su planteamiento sería ampliamente aceptado y completado por diversos autores en los siguientes años. Entrados en la década de los 60, tras las primeras revoluciones consumistas de la segunda posguerra, va emergiendo una nueva sensibilidad social. Los objetos de consumo comienzan a entenderse como una forma de confirmación personal y la cultura pop exalta un diseño consumista, hedonista y barato, que se opone frontalmente a los dogmas del movimiento moderno descrito por los seguidores de Pevsner. Con la popularización de la estética, la figura del diseñador se vuelve cada vez más necesaria para los mercados y por lo tanto más presente en el tejido social. Se hace cada vez más evidente que el diseño debe ser reconocido como una profesión que requiere una formación específica y que tiene un importante papel en la economía de los países industrializados. En este contexto, se hace necesaria una revisión de su historia que, hasta este momento, había permanecido de espaldas al ámbito del consumo.
centrada en ensalzar ciertos personajes en base, pues, al relato establecido, habían hecho posible el advenimiento de la modernidad. Un importante referente para los historiadores de la siguiente generación, obviamente, fue la Escuela de los Anales. Esta escuela francesa, que desde 1929 difundía sus ideas a través de la revista homónima, defendía una historia que se valía de las herramientas de las ciencias sociales para contar no ya una historia de personas relevantes y acontecimientos puntuales, sino de procesos y de estructuras sociales. Haciéndose eco de estas ideas, a partir de los años 70, la historia del diseño pondrá todo su empeño en buscar alternativas a un relato que se comenzaba a juzgar canónico. Para hacerlo, tal y como precisa, por ejemplo, Campi, los historiadores vieron la necesidad de evitar los métodos de la historia del arte y del discurso de la alta cultura para salir al encuentro de fenómenos más populares como el consumo y la cultura de masas. La historiografía del diseño ha estado mayormente dominada por la producción anglosajona. Si bien países como Italia o Alemania han hecho importantes aportaciones, con la entrada del nuevo milenio, el panorama ha comenzado a cambiar y la historia parece estar llamada a ser un fenómeno internacional. Por ejemplo, en España ha sido testigo de este fenómeno. En los últimos años se han publicado importantes obras de reflexión sobre la historia y de revisión historiográfica, como la historia y las teorías historiográficas del diseño de Isabel Campi precisamente, o la recopilación de textos de diseño e historia y tiempo y lugar y discursos. Estas obras pues sugieren la fundación de distintas fundaciones e historias del diseño, constituidas pues a partir de este nuevo milenio en distintos lugares del mundo, con el objetivo de investigar, difundir y promover la propia historia del diseño, en estrecha colaboración con infinitas instituciones extranjeras. En cuanto al discurso de la historia del diseño, podemos decir que el siglo XX es testigo precisamente del auge del movimiento moderno, a través del cual el diseño comienza a definirse en la línea de los argumentos, por ejemplo, de Calvera, como un fenómeno cultural. Al diseñador le es asignada la misión social de estetizar de forma decorosa la cotidianidad. El movimiento moderno nace a finales del siglo XIX, cuando un grupo internacional de arquitectos y diseñadores ponen en entredicho la capacidad de la decoración de la tradición historicista para trascender la pura exhibición social. Bajo la influencia de la transparente fórmula forma-función que manejan los ingenieros, comienza una drástica revisión de los principios estéticos y filosóficos que habían sustentado durante largo tiempo la creación y la función de las artes decorativas. Por allá de 1936, Nikolaus Pevsner ponía nombres y apellidos a los artífices de este movimiento a través de la obra ya mencionada Pioneros del Arte Moderno. Por ejemplo, William Morris, Walter Gropius. La obra era un análisis que incluía el urbanismo, la arquitectura y las artes decorativas, en la que el autor trazaba un recorrido que iba desde el movimiento Arts and Crafts hasta la Bauhaus, y desde el historicismo hasta la racionalidad moderna. Pevsner reseñaba los elementos constitutivos de la modernidad y señalaba a los arquitectos y diseñadores que, en su opinión, habían sido los principales protagonistas de una concatenación de sucesos que llevaba hasta dicha modernidad. Establecía entonces así un plantel de héroes pioneros cuya importancia se mantiene vigente en las historias actuales. Hablamos de Pugin, Ruskin, Morris, Gropius, Sullivan, Wright, Behrens, Mackintosh, Hoffman, entre muchísimos otros. La narración canónica del diseño que a partir de estas obras se articulaba era la línea de lo que expone Campi, algo así. La revolución industrial había traído una era de confusión estilística y falsedad en el diseño. El hecho fue denunciado por Ruskin y Morris, que pusieron en marcha una revolución estética caracterizada por la reivindicación del trabajo artesano y un diseño medievalista y naturalista. Sus ideas se expanden a través de los artistas del Art Nouveau. A principios del siglo XX, la innovación vendría de Alemania, donde se fundaría la Werkbund, una asociación de diseñadores, empresarios y artistas que se proponen encontrar un diseño racional apropiado para la era de la mecanización. El ejemplo sería seguido por Walter Gropius,
que fundaría precisamente la famosísima Bauhaus, una escuela mártir que formulaba de un modo radical las teorías del diseño basadas en la adecuada relación entre la forma y la función. En paralelo con las vanguardias, el éxito de la arquitectura y del diseño modernos es tal que prolonga después de la Segunda Guerra Mundial, adquiriendo el nombre de estilo internacional. Es así que a la hora de definir el diseño gráfico nos encontramos con que la tarea no es mucho más sencilla que la de definir el diseño tal cual. Tal y como lo explica Daniel Tena, diseño tiene una aplicación global. Todo es diseño. Si añadimos al diseño el calificativo de gráfico, esta globalidad se cierra, pero aún así la concreción de su campo de estudio o área de trabajo es enorme e imprecisa. En su estudio, Las claves del diseño gráfico, Joseph Romm expone los elementos que definen la idiosincrasia de esta disciplina. El diseño gráfico comparte procesos y objetivos con otras áreas del diseño, pero también presenta singularidades que lo hacen único. Una muy principal es el hecho de que el diseño gráfico genera mayormente imágenes con una clara función comunicativa. En base a esta particularidad, se revelan también dos de los factores principales que determinan el diseño gráfico: el estético y el lingüístico. Romm nos advierte de que a la hora de intentar formular una definición nos movemos en un terreno movedizo. En primer lugar, por la multitud de soportes a los que el diseño gráfico hace referencia. Nada, absolutamente nada, escapa a la gráfica. Cuantos más soportes y pantallas aparecen en nuestra civilización, más peso adquieren los elementos de diseño en estos mismos soportes. Los orígenes históricos de todos estos soportes los encuentra el autor en el diseño editorial, el publicitario y el diseño de identidades. Al día de hoy, las áreas en las que el diseño gráfico interviene se han multiplicado, siendo, las principales, estas que voy a mencionar: diseño editorial, diseño periodístico, diseño publicitario, diseños de identidad y el branding, packaging, diseño de señalética, diseño de información, audiovisual, web y de interfaces. Otro factor que hace del diseño algo difícil de definir es el hecho de que el diseñador gráfico a menudo no crea literalmente sus productos, sino que se dedica a organizar elementos preexistentes provenientes de otras disciplinas, como la fotografía, la tipografía o la ilustración. En otras palabras, el diseñador gráfico cocina los elementos para configurar un mensaje. Finalmente, los distintos niveles comunicativos que maneja el diseño conforman un elemento más que viene a añadir complejidad al tema. La doble naturaleza estética y lingüística en la que se mueve el diseño gráfico multiplica sus posibilidades expresivas a la vez que hace de esta actividad una potente herramienta para transmitir mensajes. Con base en todo esto, Romm se aventura a ofrecer una definición que considero lo suficientemente abierta para abarcar aquello a lo que hemos denominado diseño gráfico. Podríamos afirmar que el diseño gráfico es una forma de comunicación que regula la manera de comunicarse a partir de los soportes visuales, realizada con medios visuales que reposan sobre el texto y la imagen y que se despliega en todas las esferas de la comunicación y en diferentes medios. El instrumental específico de la comunicación visual es de carácter lingüístico y estético, porque confluyen varios códigos verbales, de escritura, icónicos, artísticos, cromáticos, etc. En esta línea, el diseñador gráfico sería la persona capaz de comunicarse a partir de estos soportes e instrumentos. Pero controlar todos estos medios, lenguajes y códigos supone tener en cuenta un gran número de variables. Es por eso que Tena, por ejemplo, va más allá e inclusive en la definición la palabra gestión. De esta manera, el diseñador gráfico es no solo un ejecutor, sino la persona experta en la gestión de todo este proceso. Aunque la historia del diseño gráfico ha sido regularmente incluida dentro de la historia general del diseño, los diseñadores gráficos no se han sentido representados por su relato. En primer lugar, el indiscutible protagonismo del diseño industrial dentro de esta historia, y en segundo, por un déficit de la atención prestada al ámbito gráfico que se concreta en una falta de definiciones y una indiferencia hacia factores decisivos de la profesión, como es, por ejemplo, principalmente el aspecto comunicativo.
Como indica Campi, pretender que unos textos como los de Pevsner, Reed, Gideon o Van Hahn, tan orientados a la mecanización, la industria y el funcionalismo, fueran del todo extrapolables al mundo de la gráfica y la comunicación visual, pues resultaba un tanto ingenuo. Los grafistas sentían que el diseño gráfico estaba siendo minusvalorado frente a otras disciplinas, como el citado diseño industrial, y no digamos ya el propio arte, a las que se le presentaba una mayor atención por parte de museos, universidades, editoriales, entre muchos otros. Bridget Wilkins, en un artículo escrito para la revista I allá por el 1992, achacaba este hecho al carácter efímero de las piezas de diseño. Dice que el estatus del diseño gráfico, y diseñadores gráficos incluidos en ello, es bastante bajo en la jerarquía del diseño. Los objetos no tienen el mismo valor material, no son coleccionables y no tienen el mismo potencial de exhibición que las formas tridimensionales de diseño. La autora también denunciaba que la historia del diseño no estuviera teniendo en cuenta el factor comunicacional, tan importante en el diseño gráfico. El mismo año de la publicación de este artículo, Víctor Margolin daba, en parte, respuesta al porqué de estas carencias definitorias en el diseño. Había un exceso de pragmatismo en el sector y faltaban instrumentos académicos, decía. En ese momento no existían programas oficiales de doctorado en historia del diseño en ningún lugar en el mundo, mucho menos una profesionalización tal cual. Todo esto desembocó en que, de manera un tanto insólita, los propios diseñadores gráficos tomaran las riendas de la situación y frente a los historiadores o profesionales de un ámbito más académico, adquirieran un importante protagonismo a la hora de plantar los primeros brotes de su historia. Tal y como afirma Pelta, por ejemplo, esto respondía al deseo de estos diseñadores de construirse una identidad profesional propia y de defender un estatus intelectual. Este interés se hizo más evidente a partir de los años 70 cuando comenzaron a organizarse cursos, conferencias, seminarios y empiezan a proliferar las publicaciones sobre el tema. Campi agrupa las publicaciones de diseño en 3 tipologías diferentes que son, como la misma autora lo dice, las mismas que venían encontrándose en la historia del arte, el libro de fichas ilustradas, los catálogos de exposiciones y los textos narrativos de autor. Los libros de fichas ilustradas eran y son los que más proliferaban. Guy Juliet las relaciona con una historia del diseño popular que llena las estanterías de las librerías de diseño y que continúa presentando el diseño como el resultado de un trabajo individual en el que el estilo cobra una mayor importancia que los procesos o el impacto social que ellos puedan provocar. El segundo tipo de publicación, los catálogos de exposiciones, son reconocidos por Campi como abundantes e interesantes, un pretexto para la investigación, sistematización e interpretación de las colecciones de diseño. Sin embargo, y tal vez por este carácter efímero al que aludía Wilkins, las publicaciones de este tipo han sido escasas en relación al propio diseño gráfico. Finalmente, coincidimos con Campi en que el último tipo de publicación, los textos narrativos de autor, son los más interesantes y arriesgados porque desafían las nociones establecidas y proponen nuevos marcos teóricos y métodos interpretativos de la propia historia del diseño. A partir de la década de los 80s, en un momento en que la llegada de la posmodernidad abría la puerta a nuevas historias marginales como podría ser la gráfica, comenzaron a surgir finalmente textos de autor centrados en el diseño gráfico. En poco tiempo salen 2 libros fundamentales que aspiran a crear el canon de la historia del diseño gráfico y que se han convertido en obras fundamentales para esta disciplina. La historia del diseño gráfico, en 1983, de Philip Mex, y El diseño gráfico, desde los orígenes hasta nuestros días, en el 89, de Eric Satie. Estos textos presentan novedades en lo que al relato anterior se refiere. Profundizan en temas como la tipografía, el cartelismo, la identidad corporativa o el diseño editorial, que habían sido muy descuidados por la historia genérica del diseño. Además, ambos localizan los orígenes del diseño en periodos anteriores a la Revolución Industrial, buscando antecedentes y rescatando la extensa bibliografía existente sobre la escritura, la imprenta, la historia del libro y las artes gráficas. Dice Meck que el diseñador gráfico contemporáneo es heredero de unos antepasados distinguidos, los escribas sumerios que inventaron la escritura, los artesanos egipcios que combinaban palabras e imágenes en los manuscritos sobre papiro,
los xilógrafos chinos, los iluminadores medievales y los impresores y cajistas del siglo XV que diseñaron los primeros libros impresos europeos forman parte del rico patrimonio y de la historia del diseño gráfico. Víctor Margolin criticará a estos autores el hecho de que se dediquen más a buscar una explicación de cómo el diseño acabó siendo una práctica, buscando correlaciones históricas forzadas que llegan hasta las cuevas de Lascaux, que en estudiar su desarrollo. Otra crítica común a los textos fundacionales del diseño será el excesivo protagonismo de los estilos, los diseñadores y los aspectos más formalistas frente a otros como el consumo o la relación del diseño con el marketing. En posteriores aproximaciones, comenzarán a darse nuevos enfoques que van configurando un relato propio para los grafistas. En el diseño gráfico, una historia abreviada de Richard Hollis ya no se trata de buscar relaciones y antecedentes con disciplinas anteriores, sino que se centra en el nacimiento del fenómeno del diseño tras la industrialización. Por su parte, David Crowley y Paul Joblin en Graphic Design Reproduction and Representation prescinden de la lectura historicista y de los enfoques más formalistas para prestar una mayor atención a los problemas políticos, sociales y económicos en los que se desenvuelve el diseño. Todos estos pioneros de la historia gráfica cimentan una base que sigue alimentando y a la que se le van sumando nuevos temas como la estética tecnológica o la web 2.0 que incluyen Elkinson en su historia y otros aspectos novedosos como los que presenta Durker y McBarish en una historia que da mayor protagonismo a las técnicas de producción del diseño. Las nuevas historias, a su vez, produjeron intensos debates historiográficos que se reproducían en la medida en que surgían nuevos medios para su difusión. Una década especialmente prolífica para la historiografía del diseño gráfico sería la de los 90. Durante esta década vieron la luz una nueva generación de escritores, así como prestigiosas publicaciones como las revistas Design Issues o Imaigre. También fueron escenario de los debates revistas ya establecidas como Print o ID. Algunas iniciativas interesantes fueron los 3 números de la revista Visible Language, editados entre el 94 y el 95 por Andrew Blobet, dedicados en exclusiva a ofrecer una aproximación crítica al diseño gráfico donde se planteaban cuestiones sustanciales como su relación con la historia, la crítica, la sociedad, la cultura, entre otros, llegando a tratar temas concretos muy actuales en la historia del diseño gráfico actual, como son las relaciones del diseño con el género. Otro proyecto insólito en cuanto a que está conformado a partir de textos escritos y seleccionados casi exclusivamente por profesionales del diseño gráfico fueron los volúmenes de Looking Closer. En el 5º número de esta publicación, más de una década después de este despertar del diseño gráfico, se había dado con el fin del milenio. Uno de sus editores, Michael Bierut, comentaba el fenómeno diciendo que no fue un movimiento exactamente, ya que los temas e intereses permanecieron y han permanecido profundamente vigentes, pero sí fue una convergencia de personas talentosas que escribieron de formas nuevas e inusualmente expresivas y se estaban publicando con suficiente frecuencia que pronto se hizo imposible no darse cuenta de que algo nuevo estaba pasando. Una de las constantes que rondaba estos artículos concernía a la pregunta de cómo había que escribir la historia del diseño gráfico. En la línea del debate que se estaba manteniendo en el diseño gráfico general, se incidía en la idea de la construcción de una historia alejada de las formas tradicionales del arte, de los grandes héroes y de las teorías del genio. La búsqueda de relatos más cercanos a lo sociológico y a la cultura ha sido, por lo tanto, una de las tendencias predominantes de la historiografía del diseño en los últimos años. Sin embargo, y tal y como nos recuerda Pelta, el problema más preponderante ha seguido siendo la falta de interés en cuestiones como la metodología de investigación y el hecho de no haberse conseguido convertir la historia del diseño gráfico en una disciplina académica. Muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero que haya sido de su agrado. No olviden regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Jesús Méndez, saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.